querido Padre Manuel, director espiritual de este movimiento, queridas hermanas, queridos hermanos, han vivido este retiro en este tiempo tan bonito y el tema que fue del Congreso Eucarístico Nacional, Mundial, pero que se dio en la ciudad de Quito, Fraternidad para sanar el mundo. Y hoy, en este domingo, la palabra de Dios nos muestra cómo tiene que ser esa sanación. En la primera lectura, el sacerdote Esdras proclama la palabra de Dios, lee todo el libro de la ley, y el pueblo escucha. Y dice que fue una lectura larga, todo el día, y la gente escuchaba. Y ahí nos enseña a nosotros que una cosa es oír y otra cosa es escuchar, ¿no? Ustedes lo entienden muy bien. Oigo que cantó el gallo, pero ya pasó, ¿cierto? En cambio, escucho la palabra de Dios y esa palabra dice, pues tiene este proceso. Escucho por los oídos, entra a la mente y va al corazón y esa palabra transforma y me da vida y me impulsa a caminar. El pueblo, al escuchar la palabra de Dios, dice, lloraba. Y el sacerdote Esdras les dice, no lloren, más bien tienen que estar alegres, porque escucharon la palabra de Dios y asimilaron esa palabra de Dios. Y es bonito cuando dice, mire, regresen a sus casas, coman bien, beban bebidas dulces, beban algo que les alegre, regresen con alegría. Y concluye diciendo esta frase tan bonita al final de la primera lectura, cuando dice, ¿no? Ya se me fue la lectura. Aquí está. Cuando el profeta justamente termina diciendo, mira, no estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. No estén tristes. Entonces, ustedes que han vivido en estos días, esto, ¿no? Celebrar al Señor, vivir ese encuentro con el Señor, llevar adelante la vida de ustedes, ¿no? Y presentar al Señor lo que somos. El retiro siempre tiene esta dimensión tan bonita. Y por eso que esa palabra sana el corazón, sana. Entonces debemos sentirnos sanados, debemos sentirnos bien. La lectura de la carta del apóstol San Pablo nos muestra toda esa riqueza que tiene nuestra iglesia. Y esa riqueza que debemos vivir y aceptarnos. La comparación del cuerpo es tan linda. Y sobre todo ver que eso es lo que somos. Somos un cuerpo. Si yo me pincho el dedo, no es solamente el dedo, ¿no es cierto? Siento todo. Y por eso que dice, mire, ¿ya? Si una parte del cuerpo sufre, todo sufre. Si una partecita, así tiene que ser el movimiento. Y crear, ese es el ideal. Ese es lo que tenemos que alcanzar, el objetivo que tenemos que alcanzar en el movimiento, ser un solo cuerpo. Si un miembro del cuerpo sufre, todos sufren. Lo que pasa con la iglesia, mire, la iglesia es un cuerpo. Un sacerdote ha caído, un escándalo de un sacerdote, todo mundo sufrimos. Y por eso que también a todos nos generalizan, ¿no? Los curas son así. Los estos son así. Si algún hermano pues ha tenido alguna cuestión en el movimiento, después por ahí, no, es que los de Juan 23 son así. No, si bien, o sea, se generaliza. Y eso viene porque somos un cuerpo. Si no fuéramos un cuerpo, nada sirve. Es lo diferente en las iglesias evangélicas. En las iglesias evangélicas hay casos mucho más fuertes que en la iglesia católica. Pero ¿por qué no sale? Porque no hay ese cuerpo. No hay esa unidad. Ellos, pues cada quien se arregla como puede con tantos, no sé cuántos miles de grupos que son, ¿no? En el mundo. En cambio, nosotros somos ese cuerpo unido. Y por eso que una ofensa o algo de un hermano afecta más a todo el cuerpo. Y eso es lo que tenemos que siempre también cuidarnos. Cuidar esto, ¿no? Pero también dentro de esto, a más de lo que sufrimos, de lo que sentimos entre todos nosotros, el apóstol nos invita a que reconozcamos los ministerios que se tienen en cada uno de los grupos.
Si todos cantaran, ¿quién reza? Si todos rezaran, ¿quién cocina? Si todos cocinaran, ¿quién da las charlas? Y por eso que es tan lindo, o sea, lo hermoso justamente de todo esta riqueza que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Pues mire, cada quien tiene su función, su servicio, su ministerio, y esa es una riqueza del movimiento. No son cargos, yo creo que ahora estamos mucho más claros, no son cargos, son servicios. Y los servicios hay que hacerlo como lo hace el mismo Señor Jesucristo, como el Hijo del Hombre. Dice el mismo, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por todos. Entonces ahí viene, vean, este sentido de servir. Cuando uno sirve y cuando uno está claro en esto, no le afecta, por ejemplo, que tenga ya que ser cambiado para otro servicio, no le afecta, porque su ánimo es servir. Donde el Señor me coloque, en la misión que el Señor me ponga, yo siempre iré a servir. En cambio, si ya veo que voy queriendo ganar poder, ya hay otro espíritu. Ya no está el espíritu de Cristo, ya está el espíritu del poder al que incita siempre el demonio, ¿no? El poder para dominar, para esto, para lo otro, no. Los servicios dentro de nosotros, los ministerios, son justamente para servir a los hermanos y para facilitar tantas cosas dentro de los hermanos. Eso es lo que tenemos que vivir. Y entonces por eso qué lindo, unos son profetas, otros predican, otros llevan otras cosas. O sea, en el movimiento hay tantos carismas lindos, ¿no? Tantos carismas hermosos. Así es que pongan siempre al servicio de los demás los dones y carismas que el Señor les dio. Siempre sirviendo con alegría. Mira, el que le dio el don de la música, alegre, cante, alabe, cante himnos hermosos, dice para el Señor, ¿no? A los que les dio el don de predicar, porque no todos tienen ese don de predicar, ¿no? Al que dio, predique. Hay otros que dicen, les dio el don de escribir, escriban, ¿no? El don de enseñar, enseñen. Entonces siempre ese don que usted tenga, vaya haciéndolo y vaya dando a los demás. El don de consejería. Es importantísimo en este tiempo ese don de consejería. Hay hermanos que son muy buenos para aconsejar, para orientar la vida de los hermanos cuando están desorientados. Orienten. Eso vayan ejerciendo. Ahí está el cuerpo total, el cuerpo verdadero. Pero no nos olvidemos lo que dice el Señor en el Evangelio. El evangelista Lucas hace una síntesis hermosa. Dice lo que hemos visto, lo que han visto, lo que se ha oído, lo que se ha palpado, lo que él ha experimentado, lo que él ha escuchado. Todo eso quiere ponerlo por escrito y quiere ponerlo ordenadamente. Y le dedica este evangelio, o el destinatario es, ¿qué nombre ponía ahí en el evangelio? Teófilo. ¿Qué significa Teófilo? Teos, Dios. Y Filos, ¿qué es filos? Hijos. Muy bien. Bueno, por ahí van, ¿no? Es eso. Entonces, Teófilo, un hijo de Dios. Bonitos los nombres. Hoy decía yo en la misa en la catedral, miren, cuando pongan, y eso también enseña, cuando pongan nombres a sus hijos o allá a sus nietos, díganles que pongan nombres con sentido, ¿no? Que tenga un significado bonito. Yo cuando voy a confirmar, a veces no puedo ni pronunciar ese nombre que está puesto ahí. ¿Qué también será, no? Entonces ponen unos nombres más extravagantes por ahí que han escuchado en las novelas o en las películas y ya. Y luego escuchan mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, solo por un paréntesis, ¿no? Una niña que se ponía ahí con K, Keibril. Nunca he escuchado ese nombre, ¿no? Keibril. Bueno, y entonces yo me dice, ¿cómo le pronuncié? No, oye, me corrigió, Keibril, allá Keibril. ¿Y qué significa? Mi mamá me puso. Cuando hablo con la mamá dice, es que yo escuché una película. Y después dice, no, he escuchado mal, lo que pasa es que escuché mal, ¿no? Ha sido Gabriel, que era Gabriel, y ella le puso Keibril. Entonces, le cambió completamente, ¿no? Bueno, y así, pues, solo como anécdota. Mire, qué importante también el nombre, que tenga sentido, que tenga un significado. Pero ahí, una vez que le dedique el evangelio, o este evangelio, al destinatario que es Teófilo,
ordenadamente lo que ha vivido, lo que ha investigado, todo esto, comienza con algo tan importante. Jesús va a la sinagoga, ¿no? Era un sábado, va a la sinagoga. Mire qué observante que era Jesús. Él era observante de la fe judía. El sábado estaba en la sinagoga. Si leen los evangelios, van a ver que siempre estaba en la sinagoga. En Cafarnaúm, en la de su pueblo. Aquí, por ejemplo, es en la sinagoga de Nazaret, ¿no? Y así, donde iba, a la sinagoga. Dice que las sinagogas se convirtieron después en el cristianismo, las parroquias. Por eso que es tan importante la parroquia, ¿no? El lugar de pertenencia. La sinagoga de Jerusalén, la sinagoga de Cafarnaúm, la sinagoga de acá. Es lo mismo que nosotros decimos, la parroquia de San José, la parroquia de esta. Entonces, sentirme parte de, que es tan importante tener una comunidad de referencia, ¿no? Entonces a veces andamos por todos lados y al final no nos sentimos, o sea, sí, cumplo que voy a oír la misa. Ya cumplí con la misa. Por supuesto que la iglesia es universal, donde quiera que sea, pero siempre es necesario tener ese punto de referencia, ¿no? Ese punto, como dice, ¿dónde me identifico yo? Y ahí Jesús pide el libro. Y el libro que le dan, ese rollo que le dan, ¿no? Escrito, por supuesto, a mano. Ustedes saben que toda la Biblia, hasta el 1491, las Biblias todas eran escritas a mano. Recién en 1491 se inventa la imprenta de Gutenberg, ¿no? Y entonces ahí comienzan los libros impresos. Pero de ahí era todo copiado, transcrito. Después se convirtieron los monjes en los expertos en transcribir la Biblia o en copiar la Biblia, ¿no? U otros más, ¿no? Y entonces esa era la riqueza, mire cómo quedaba. Entonces por eso quedó la palabra, escuchar la palabra de Dios. Ahí no podían tener una Biblia cada uno, ¿no? San Francisco de Asís, que es anterior a Gutenberg, de 1226, que muere San Francisco, ¿no? Ahí no había la imprenta todavía. Y por eso que lo más caro era tener un libro del Evangelio o una Biblia. Era carísimo, porque era copiado, transcrito y muchas veces en pergamino, en cuerito de borrego, ¿no? Y así están las Biblias esas que están pues en los monasterios sobre todo. Y cuando San Francisco llega a la mamá de un fraile que dice que no tiene que comer, que está pasando necesidades, va a la iglesia, saca el Evangelio y le regala. Era carísimo. Entonces todos los frailes le reclamaron, ¿y ahora cuándo conseguimos otro? Dice, no, nuestra madre tiene necesidad y esto le puede servir para que pueda solventar su sustento. Entonces, uno entiende ya solamente cuando ve en el contexto cuánto le dio, ¿no? Pero bueno, aquí viene sobre todo la palabra. Jesús recibe el rollo. ¿Y qué lee ahí? El profeta Isaías. Y comienza, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí. Comienza la época o comienza la fuerza del Espíritu, que no se anunciaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento aparecen leves alusiones al Espíritu. En el libro del Génesis, en la creación, ahí dice el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. El Espíritu de Dios, una alusión. Pero donde se concreta toda la acción del Espíritu Santo, donde se concreta el sentido y el símbolo de la Trinidad, la semana anterior o cuando celebramos el bautismo del Señor, ¿no es cierto? Ahí es cuando se concreta y se ve la acción de la Trinidad. El Padre que habla de la nube, el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma y el Hijo que está en el Jordán. La Trinidad. Aquí en cambio es el Espíritu el que guía. Y qué bonito que es escuchar sobre todo este Evangelio. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado. ¿Quién es el que envía? El Padre, pero con la fuerza del Espíritu. No se olvide. ¿Y para qué? Siempre cuando hay la acción del Espíritu y el envío es ¿para qué? Para algo. El Espíritu siempre nos está enviando para.
Y aquí dice el Señor, para anunciar la buena nueva, ¿no? Para la liberación de los cautivos, para sanar a los enfermos. El Señor envía con una misión. Ese espíritu está en la misión. Hoy seguramente, terminando este retiro, yo creo que algunos habrán sentido, ¿no?, lo que les dijo el Señor en este retiro, lo que el Espíritu les impulsa, a lo que les envía. ¿A qué les envía el Señor? ¿A qué les está impulsando después de este retiro? Esa palabra que les tocó. A veces una palabrita que le tocó el corazón y le sacudió, esa es la voz de Dios. Y esa es la acción del Espíritu Santo. Y ese es el compromiso que uno tiene que decir, esto es lo que me pide, esto tengo que hacer. Entonces, mire, el Señor Jesucristo proclama su misión, guiado con la fuerza del Espíritu Santo. Que también nosotros, ustedes, sobre todo en este día, salgan tocados por esa palabra que escucharon. Salgan con ese compromiso de ser un solo cuerpo, con los diversos ministerios, y salgan también con ese compromiso de que aquello que les tocó el Espíritu en este retiro, eso tienen que hacerlo. ¿Qué les tocó? El Espíritu siempre nos lleva, dice, ¿hacia dónde? Hacia el bien. Me van a decir de aquí, ya, yo sentí que tengo que votarle a mi marido, le voto. Eso no es. Tengo que votarle a mi mujer, no, eso no es. Esa no es voz del Espíritu. La voz del Espíritu siempre es para el bien, para la unidad, para la comunión, para el amor verdadero. Para eso es. Siempre todo lo que nos impulse hacia el bien, esa es la voz y la acción del Espíritu Santo. Así que, queridos hermanos, que esta palabra nos anime y esta palabra nos guíe y nos dé también esta luz para saber hacia dónde nos envía el Señor después de este retiro. Así sea. Amén. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.